Balaam es el nombre de un personaje bíblico, profeta del territorio de Moab, en la actual Jordania. La Biblia lo referencia como hijo de Beor. El relato lo podemos encontrar en el libro de Números. Todo esto sucedió luego de que el pueblo israelita saliera de Egipto y entrara en la tierra prometida. Sean todos bienvenidos a otro video para este canal. Hoy vamos a hablar todos los datos más interesantes sobre esta historia de la Biblia, así que si quieres enterarte de todo esto, te invito a que te quedes hasta el final de este video porque aprenderás muchísimo. Cuando regresaron al Jordán, después de la conquista de Basán, los israelitas, mientras se preparaban para invadir a Canaán, acamparon a la orilla del río, un poco más arriba que el punto de su desembocadura en el Mar Muerto. Frente a la llanura de Jericó, estaban en la misma frontera de Moab, y los moabitas se llenaron de terror al tener tan cerca a los invasores. Los habitantes de Moab no habían sido molestados por Israel, pero habían observado con presentimientos inquietantes todo lo que le había ocurrido a los países vecinos. Los moabitas habían tenido que retroceder ante los amorreos, pero ahora estos habían sido vencidos por los hebreos, y el territorio que los amorreos habían arrebatado a Moab estaba ahora en posesión de Israel. Los ejércitos de Basán habían cedido ante el poder misterioso que encerraba la columna de nube, y las gigantescas fortalezas estaban ocupadas por los hebreos. Los moabitas no se atrevieron a arriesgarse a sacarlos ante las fuerzas sobrenaturales que obraban en su favor. Lo curioso es que, como el faraón, decidieron acudir al poder de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios. Atraerían una maldición sobre Israel. La gente de Moab estaba estrechamente relacionada con los madianitas por vínculos nacionales y religiosos. Así que Balac, rey de Moab, despertó los temores de ese pueblo pariente y obtuvo su cooperación en sus propósitos contra Israel. Los israelitas siguieron su camino y acamparon en las llanuras de Moab, al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, se fijó en lo que los israelitas habían hecho con los amorreos. También la gente de Moab se llenó de miedo al ver que los israelitas eran tan numerosos. Entonces dijo la gente de Moab a los ancianos de Madián: «Toda esta gente va a acabar con nuestra tierra, como un buey acaba con el pasto del campo». Era fama que Balaam, habitante de Mesopotamia, poseía poderes sobrenaturales, y esa fama había llegado a la tierra de Moab. Se acordó solicitar su ayuda. Por aquel tiempo Balac era rey de Moab, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, quien se encontraba en Petor, junto al río Éufrates, en el país de Amab. Balac ordenó a sus mensajeros que dijeran a Balaam: «De Egipto ha venido un pueblo que se ha extendido por todo el país, y ahora se ha establecido delante de mí. Ven enseguida y maldice a este pueblo por mí, pues es más fuerte que nosotros. Quizás así pueda yo derrotarlos y expulsarlos del país. Yo sé que tus bendiciones y tus maldiciones siempre se cumplen». Así los ancianos de Moab y de Madián se fueron con dinero en la mano para pagar las maldiciones, y al llegar a donde estaba Balaam, le dieron el mensaje de parte de Balac. Los embajadores emprendieron enseguida su largo viaje a través de las montañas y los desiertos hacia Mesopotamia. Al encontrar a Balaam, le entregaron el mensaje de su rey: «Un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí. Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo». Balaam había sido una vez un hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia.
No obstante, aún profesaba servir fielmente a Dios. No ignoraba su obra en favor de Israel, y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balac y despedirlos, pero se aventuró a jugar con la tentación. Pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él, y les dijo que no podía darles una respuesta decisiva antes de consultar a Dios. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos, y siempre que fueran fieles, ningún poder terrenal podría prevalecer contra ellos. Las palabras de aquellos embajadores elevaron su orgullo, pues le dijeron: el que tú bendigas será bendito, y el que maldigas, maldito quedará. El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos, y aunque decía obedecer estrictamente la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac. Durante la noche, el ángel de Dios vino a Balaam con el mensaje: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Toda esta historia la podemos encontrar en Números 22 en adelante. Y como ya podemos imaginarnos, a la mañana siguiente Balaam despidió de mala gana a los mensajeros, pero no les contó lo que Dios le había dicho, y más aún estaba airado, porque sus deseos de lucro y de honores habían sido repentinamente frustrados. Exclamó con petulancia: volveos a vuestra tierra, porque Dios no me quiere dejar ir con ustedes. Los jefes de Moab regresaron a donde estaba Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Pero Balac insistió y volvió a enviar otros jefes, esta vez en mayor número y de más importancia que los primeros. Ellos fueron a ver a Balaam y le dijeron: Balac, hijo de Zippor, te manda a decir: por favor, no te niegues a venir. Yo te daré los más grandes honores y haré todo lo que me pidas. Pero ven y hazme el favor de maldecir a este pueblo. Así que por segunda vez Balaam fue probado. En su respuesta a las peticiones de los embajadores, hizo alarde de tener mucha conciencia y honradez, y les aseguró que ninguna cantidad de oro y de plata podría persuadirlo a obrar contra la voluntad de Dios. Pero en el fondo de su corazón anhelaba acceder al ruego del rey, y aunque ya se le había comunicado la voluntad de Dios de forma definitiva, rogó a los mensajeros que se quedaran para consultarlo otra vez. Por la noche Dios se le apareció a Balaam y le dijo: si esos hombres han venido por ti, levántate y vete con ellos, pero tendrás que hacer solamente lo que yo te diga. Balaam se levantó al día siguiente, ensilló su asna y se fue con los jefes moabitas. Balaam iba montado en su asna, pero Dios se enojó con él porque se había ido. En este punto podemos ver algo muy interesante. Dios se había enojado con él porque se había ido cuando él le había dicho que fuera, pero tenía que hablar solo lo que él le ordenara. Lo que podemos notar es que Dios conocía el corazón de Balaam y sabía que en el fondo él lo hacía por codicia y por obtener los premios que este rey le iba a otorgar. Y luego dice que el ángel del Señor se interpuso en su camino para cerrarle el paso. Cuando el asna vio que el ángel del Señor estaba en medio del camino con una espada en la mano, se apartó y se fue por el campo. Pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino. Luego el ángel del Señor se paró en un lugar estrecho, donde el camino pasaba entre viñedos y tenía paredes de piedra a los dos lados. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se recostó contra una de las paredes, oprimiéndole la pierna a Balaam con golpes crueles. Balaam hizo volver a la bestia al camino,
Pero nuevamente, en un sitio angosto y cerrado por murallas de piedra, le apareció el ángel, y el animal, tratando de evitar la figura amenazadora, se tiró al suelo debajo de su amo. La ira de Balaam no conoció límites, y con su vara golpeó al animal, aún más cruelmente que antes. Entonces Dios abrió la boca al asna, y hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El Señor hizo que el asna hablara, y le dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho? Con esta van 3 veces que me pegas. Balaam se llenó de ira al verse así estorbado en su viaje, y además le contestó como si ella fuese un ser racional, y le dijo: ¿Por qué te has burlado de mí? Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Y luego el asna le contestó nuevamente: Yo soy el asna que tú has montado toda tu vida, y bien sabes que nunca me he portado así contigo. Balaam dijo: Es verdad. Entonces el Señor hizo que Balaam pudiera ver a su ángel, que estaba en medio del camino con una espada en la mano. Balaam se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, pero el ángel del Señor le dijo: ¿Por qué le pegaste 3 veces a tu asna? Yo soy quien ha venido a cerrarte el paso, porque tu viaje me disgusta. El asna me vio y me esquivó las 3 veces. Si no me hubiera esquivado, ya te hubiera yo matado, aunque a ella la habría dejado con vida. Balaam debió la conservación de su vida al pobre animal tan cruelmente tratado por él. El hombre que alegaba ser profeta de Dios, el que declaraba ser varón de ojos abiertos, y que vio la visión del Omnipotente, estaba tan cegado por la codicia y la ambición, que no pudo discernir al ángel de Dios, que era visible para su bestia. Por la manera en que tratara a su bestia, Balaam había demostrado qué espíritu lo dominaba. Podemos encontrar en la misma Biblia en Proverbios 12:10, que dice: El justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. Cuando Balaam vio al mensajero de Dios, exclamó aterrorizado: He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Pero ahora, si te parece mal, yo regresaré. El Señor le permitió proseguir su viaje, pero le dio a entender que sus palabras serían controladas por el poder de Dios. El rey de Moab, informado de que Balaam se acercaba, salió con un gran séquito hasta los confines de su reino para recibirle. Balaam le dijo: Ya he venido ante ti, pero ¿podré ahora decir alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Balaam tenía cierta noción de los sacrificios y ofrendas de los hebreos, y esperaba que, superándolos en donativos costosos, podría obtener la bendición de Dios y asegurar la realización de sus proyectos pecaminosos. Se levantaron 7 altares y se ofreció un sacrificio en cada uno. Luego se retiró a una altura para comunicarse con Dios, y prometió que le haría saber a Balac cualquier cosa que el Señor le revelara. Balaam confesó que había venido con el objetivo de maldecir a Israel, pero las palabras que pronunció contradijeron rotundamente los sentimientos de su corazón. Se le obligó a pronunciar bendiciones, mientras que su alma estaba llena de maldiciones. El rey Balac había esperado confiadamente que una maldición caería como plaga fulminante sobre Israel, y al oír las palabras del profeta, exclamó: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y tú has proferido bendiciones. Balaam, procurando hacer de la necesidad una virtud, aseveró que, movido por un respeto concienzudo de la voluntad de Dios, había pronunciado palabras que habían sido impuestas a sus labios por el poder divino. Aún así, Balac no podía renunciar a sus propósitos. Si se lograba inducir a Balaam a que maldijera por pequeños grupos, todo el campamento no tardaría en verse entregado a la destrucción.
En la cima de una elevación llamada Pisga, se hizo otra prueba. Una vez más se construyeron 7 altares, sobre los cuales se colocaron las mismas ofrendas y sacrificios que antes. El rey y los príncipes permanecieron al lado de los sacrificios, en tanto que Balaam se retiraba para comunicarse con Dios. El rey, desalentado y angustiado, exclamó: «Ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas». No obstante, subsistía una débil esperanza en su corazón y decidió hacer otra prueba. Así que condujo a Balaam al monte Peor, donde había un templo dedicado a Baal. Allí se erigió el mismo número de altares que antes, y el mismo número de sacrificios fueron ofrecidos. Pero Balaam no se apartó solo como en las otras ocasiones. Para averiguar la voluntad de Dios, Balaam profetizó que el rey de Israel sería más grande y más poderoso que Agag. Tal era el nombre que se daba a los reyes de los amalecitas, entonces nación poderosa. Y además de todo esto, terminó prediciendo el exterminio total de Moab y de Edom, de Amalec y de los cineos, con lo que privó al rey de los moabitas de toda esperanza. Después que Balaam llegó a su casa, lo abandonó el poder del Espíritu de Dios, que lo había dominado para bendecir a Israel. Más adelante, en el capítulo 25 de Números, podemos encontrar que los israelitas empezaron a corromperse con las mujeres moabitas, tanto que empezaron a adorar a sus dioses, lo cual nos lleva a pensar que todo fue un plan ideado por Balaam y el rey de Moab para hacer que los israelitas pecaran delante de su Dios, y de esta manera perderían el escudo que los protegía. Todo resultó tal como se había planeado, pues por la ira de Dios más de 25,000 israelitas murieron. Toda la historia termina en que Israel atacó a los madianitas. En el capítulo 31 podemos encontrar esta historia y además se menciona que también fue muerto Balaam. Además podemos encontrar una similitud del asna que le habló a Balaam con el libro de Génesis, donde Satanás se apoderó de la serpiente para hablarle a Eva. Un último dato que les quiero compartir es que según los rabinos, Balaam fue el responsable del pecado que cometieron los israelitas, y que además esto causó la muerte de más de 25,000 personas, y que cuando Balaam vio que no podía maldecir a los hijos de Israel, ellos afirman que fue Balaam el que le aconsejó a Balac, como último recurso, tentar a la nación hebrea con actos inmorales, a través de esto la adoración de Baal. Y bueno, chicas y chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado mucho, que hayas aprendido un poco acerca de esta fascinante historia. Además, si no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas ninguno de estos videos, porque están muy interesantes y sé que aprenderás mucho. Y bueno, sin más que agregar, nos vemos pronto en una nueva historia para este canal.